Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Qué alegría que podemos continuar con este tiempo tan especial. Quiero agradecerles demasiado. Estoy abrumado por todas las muestras de afecto, de cariño, empatía a este podcast. Gracias a todos los que semana tras semana nos ayudan a compartir. La verdad que estamos impresionados cómo Dios está llevando este proyecto, este podcast a más y eso es primero obviamente gracias a Dios, el que nos da las fuerzas, el que nos ha suplido de un equipo de amigos que amo y que no sé cómo ya agradecerles, pero principalmente eso, pero también es gracias a ustedes que cada 2 semanas nos escuchan, están a la expectativa del nuevo episodio y bueno, ahora tenemos este nuevo formato de series y sé que Dios está haciendo algo muy especial y estoy muy feliz y quiero agradecerles especialmente a todos esos seguidores fieles que desde el principio, desde el primer audio que subí el año pasado, el año de la pandemia, el año 2020. Es un pequeño fragmento. Si ustedes van a la historia del podcast, van a ver que el primer episodio es un fragmento de 4 minutos donde yo expreso, digamos que el por qué. Y para aquellos que se están uniendo, bueno, hay gente que se está uniendo cada nuevo episodio al podcast. Pues a lo mejor pueden ir a los episodios anteriores. Tenemos ya, esta es la segunda temporada. Ya cumplimos un año, el podcast hace poquito cumplió un año. No hicimos nada especial, pero sé que lo haremos para el segundo aniversario de Voces del Desierto. Pero pueden ir atrás, pueden ver lo que hemos estado haciendo, los otros episodios. Tenemos episodios colaborativos con algunos amigos también. Así que pueden ir y bueno, en vez de estar escuchando cualquier otra cosa, vayan y pongan Voces del Desierto. Saben que está prácticamente en todas las plataformas. Está en YouTube, está en Spotify, está en Apple Podcasts, está en Anchor, también está en Google Podcasts. Así que donde quiera que ustedes lo busquen, lo van a encontrar. Voces del Desierto. Y bueno, en YouTube estoy como Mike Lagos, es mi canal personal. Pero bueno, ahí estamos almacenando el podcast y ahora tenemos este nuevo formato de video. Así que estoy súper emocionado. Me encantaría retomar donde lo dejamos en el episodio anterior. Recordemos, estábamos hablando de la gran devastación, ¿cómo podemos llamar? La gran debacle, la gran devastación de Israel en uno de los periodos más trascendentes, en uno de los periodos donde más el pueblo padeció, digámoslo así, lejos de la presencia de Dios. Y hablamos acerca de esto, hablamos de Icabod, donde la gloria de Dios se va, donde la gloria de Dios nos deja, donde no hay gloria, no hay presencia, no hay propósitos, hay un decaimiento, hay una frialdad con todo lo que tiene que ver a la presencia de Dios, a la búsqueda de Dios. Y el episodio anterior concluíamos con algunas características que nos hacían pensar en por qué el pueblo de Israel llegó a esta gran catástrofe. Recordamos solamente el sacerdote en Israel era Elí, sus 2 hijos Ofni y Fines. El pueblo de Israel va a la guerra, pierde, más de 30,000 hombres mueren en el campo de batalla. Pero lo más trágico es que el arca del pacto, el arca de Dios, fue robada por los filisteos. Así que vienen a dar las noticias a Silo y al escucharlas el sacerdote Elí muere al oír que sus hijos, que 30,000 hombres, pero sobre todo que el arca ha sido robada y Israel se ha quedado sin gloria. Una de las nueras de Elí escucha las terribles, trágicas noticias y nombra a su hijo que estaba dando a luz en ese momento a raíz de este gran impacto, nombra a su hijo Icabod, que significa sin gloria. Y entonces viene uno de los grandes periodos de oscuridad en Israel, pero el episodio anterior concluíamos con algunas características de qué es lo que llevó a Israel a esta gran catástrofe. Hablamos principalmente de un pueblo
sin dirección, un pueblo sin frescura, un pueblo sin palabra. El profeta Isaías habla al pueblo de Israel muchos años después y dice que el pueblo perece por causa de conocimiento. Y aquí en este pasaje no se está refiriendo a un conocimiento científico o un conocimiento humano, más bien Isaías, hablando de parte de Dios, se refiere a un conocimiento de la palabra, de la escritura. Hablamos del Salmo capítulo 1 y cómo nos advierte el salmista probablemente de lo que él había visto en años pasados en la historia de Israel, diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Tres tipos de pecadores, tres tipos de pecaminosidad que estaban palpables aquí en esta situación y en esta pequeña congregación en Silo. El pecador que tiene la opción de pecar y elegir lo bueno o lo malo, pero siempre el pecado le seduce. El segundo tipo de pecador es el que siempre elige el pecado, pero no solo lo elige, sino le encanta, le gusta, se deleita en el pecado, ha hecho un deporte del pecado, está pensando, maquinando cómo pecar de una mejor manera. Y el tercer tipo de pecador es el peor de los pecadores, el pecador que ha perdido el sentido de la vida, de lo bueno, de lo malo. No hay estándares, no hay absolutos en su vida. Critica a todo el mundo, critica a todas las instituciones. Es un total rebelde ante la sociedad, ante el sistema, pero sobre todo delante de Dios. Aborrece todo lo que tiene que ver con Dios. Y vivimos en una era así. Y aquí es donde terminamos. Y quiero retomar con esto, porque vivimos en una era de burlones. Vivimos en una era de jóvenes que se están burlando de Dios, de la fe, y nosotros lo toleramos como bueno, pues es que hoy está tan de moda esta palabra, ser tolerantes, ser respetuosos, no señales, no juzgues, pero esto tiene grandes consecuencias y graves implicaciones en nuestra sociedad. Hace poco yo me daba la tarea de poder indagar un poco acerca de quiénes son estos burladores, quiénes son estos burlones, y me llamó mucho la atención porque YouTube está saturado de gente que hace videos de risa, hace videos que tienen que ver con el humor. El stand-up está de moda en mi ciudad, en México, en todo Latinoamérica, Centroamérica, inclusive Europa. El stand-up es como, bueno, el momento de relax de la gente donde se sienta y puede echar unas carcajadas. Pero me llama mucho la atención porque la mayoría de estos youtubers que hacen stand-up y que son virales en redes sociales o hacen videos de otro tipo, pero siempre con un tono de burla, la mayoría de estos personajes, sus vidas están totalmente sumergidas en agujeros de pecaminosidad. La mayoría de ellos están atados a la droga, al alcohol, al sexo. La mayoría de estas personalidades han tenido problemas con la ley. La mayoría de ellos, solamente tómense unos minutos para analizar quiénes son las personas que nos están influenciando, las personas que llenan nuestras listas de reproducción de YouTube, de Spotify, de Netflix, de Amazon, de Apple. Son personas que han totalmente abandonado cualquier noción de fe en Dios. Y no solamente eso, sino que lo hablan y lo dicen de manera explícita. Estos son los burladores, los que han perdido totalmente el deseo de creer en Dios. No solamente que batallen con el pecado o que pequen deliberadamente, sino que le han perdido el sentido absolutamente a todo. Algo estaba pasando en Silo, algo estaba pasando en Israel, algo estaba pasando, y es que la pecaminosidad había entrado como una especie de virus. Y esta es la sintomatología, estos son los síntomas. Bueno, estamos todavía en esta época de COVID, ¿no? Y algunos que ya nos dio, sabemos los síntomas previos. Te empiezas a dar fiebre, un poco te duele el cuerpo y vienen síntomas, pero eso solamente es presagio de lo peor. Lo peor está a la vuelta de unos 4 o 5 días donde el virus te ha infectado por completo, y entonces pasas 3, 4, 5 días tan terribles. Y bueno, en algunos otros casos de gente que ni siquiera ha podido
ver la luz de un nuevo día. Así este virus tiene sintomatología en Silo, y esta es la sintomatología: un sacerdote sin dirección, no había palabra. Pero me encanta cómo el Salmo 1 concluye primero hablándonos de quién no es bienaventurado. Me encanta la palabra bienaventurado porque significa doblemente bendecido o muy bendecido. Pero no solamente nos habla de las bendiciones físicas o las bendiciones materiales, sino más bien esta bendición se refiere a la capacidad de sobreponerme o a la capacidad de poder estar optimista a pesar de cualquier circunstancia. Esta es la verdadera bendición de la persona que, aunque esté pasando el peor de sus momentos, es optimista y dice: Dios está conmigo, y dice: voy a salir adelante, y sabe que Dios le va a sacar de cualquier circunstancia. Y al final la persona bendecida es la que está anclada en Dios, y es lo que dice la segunda parte del Salmo 1. Dice: más bienaventurado es aquel en cuya confianza, dice que la ley de Jehová, dice, y en su ley medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esto me encanta, porque la segunda parte del Salmo 1 nos habla de una persona que atesora la palabra, que ama la ley de Jehová. Y cuando aquí está hablando de la ley, no se está refiriendo a toda la revelación que nosotros hoy tenemos. Tenemos Antiguo, Nuevo Testamento, cartas de Pablo, cartas de Pedro, toda la historia del Nuevo Testamento, el ministerio de Jesucristo, la vida de Cristo, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. No había esa revelación que hoy tenemos nosotros, sino que cuando David se refiere a que en la ley de Jehová está su deleite y en ella medita de día y de noche, se está refiriendo al Pentateuco, porque es lo que se tenía como ley. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y esto es algo increíble, esto me encanta. Necesitamos una generación de jóvenes que vuelvan a la palabra, que amen la palabra. Necesitamos una generación de jóvenes que no solamente anhelen cosas visibles y públicas, que anhelen y amen el tesoro de la palabra. El tesoro, dice la Escritura, hay un pasaje que dice que hay perlas, tesoros escondidos en la palabra. Necesitamos una generación que ame las Escrituras, que se deleite en ellas y que medite en ellas. Me encanta porque el Salmo 1 recalca el sentido de la lectura de la palabra, que no solamente es una lectura superficial, sino es una lectura con sentido, una lectura racional, y no solamente racional e intelectual, sino una lectura que te habla, que te transforma. Y esto es a lo que se refiere el versículo número 2 del capítulo 1 de Salmo. Dice: y en ella medita. Esta meditación tiene que ver con una comprensión profunda, de tal manera que cuando la palabra tú la lees, parece que la palabra te está hablando y tiene una aplicación inmediata en tu diario vivir. Pero lo que estaba ocurriendo en Silo era totalmente lo contrario. No había frescura, no había palabra, no había una intención de buscar a Dios mediante las Escrituras. Y el segundo aspecto negativo en Silo es que el sacerdocio estaba cansado, había un agotamiento espiritual. Es lo que veo yo, muchos jóvenes agotados, haciendo tantas cosas para Dios, haciendo tantas cosas por Dios, haciendo esto, haciendo aquello, yendo aquí, yendo acá, intentando figurar de tantas maneras que hay un agotamiento físico. Y quizás esté hablándole a jóvenes muy específicos en este momento, a gente, a hermanos, hermanas, de manera muy específicos. De nada sirve, escucha lo que voy a decir con mucha atención, de nada sirve que tu día esté lleno de cosas para hacer que tengan que ver o estén relacionadas con Dios, si has descuidado tu relación personal con Dios. De nada sirve que tu agenda esté llena de cosas que hacer para Dios, si has perdido totalmente tu intimidad, tu relación, si no hay en tu corazón ese deseo genuino de buscar la presencia de Dios. Hay un agotamiento, hay un activismo. Cuidado, porque no somos activistas cristianos, somos gente espiritual que
tiene que anhelar buscar cada día más la presencia de Dios, y en eso se basa el resto de nuestra vida, en el resto de nuestro día. Tiene que comenzar nuestro día en la presencia de Dios. Pero en Silo se había acabado la presencia de Dios, no había anhelo por buscar a Dios. Y el último terrible y trágico suceso en Silo que derivó en esta catástrofe fue el mal testimonio. Había mal testimonio en el sacerdocio de Elí. Había mal testimonio. Más adelante vamos a entrar a detalle, pero los hijos de Elí eran perversos. Hacían cosas terribles. Habían cometido pecados relacionados a las finanzas, pecados relacionados a la sexualidad. Había caído en un tiempo tan horrible de pecaminosidad, pero lo más terrible es que Elí, el sacerdote, había sido permisivo en el pecado de sus propios hijos, y esto había caído en toda la iglesia en Silo. Estas son las características de una sociedad que ha dejado al Señor. Son las características de una iglesia enferma. Son las características de una generación que puede ser muy intelectual. Una generación que puede ser muy profesional. Una generación que puede hacer las cosas con una excelencia increíble. Pero una generación que se ha quedado sin palabra fresca de Dios. Una generación que se ha quedado sin el fuego del Espíritu Santo. Una generación que se ha quedado sin la guía de la palabra de Dios, y ahora somos guiados por lo que dice un coach, por lo que dice un influencer, por lo que dice un youtuber, por lo que dice mi mentor o por lo que dice este o aquel. Pero cuando nos hemos olvidado de que en la escritura está la palabra profética más segura, dejemos de buscar palabras proféticas en otras partes. Vayamos a la escritura. Estas tres terribles características derivaron en una crisis. Es lo que veo yo, es una crisis. Y esta historia me habla tanto porque veo muchos aspectos de esta historia reflejada en nuestra sociedad, en nuestra generación. Jóvenes adictos a las redes sociales, adictos a la pornografía, adictos al sexo, adictos a las drogas, adictos a drogas experimentales, adictos a perder el tiempo en cosas banales. Pero eso sí, el domingo venimos a cumplir un ritual. Levantamos nuestras manos, pasamos al altar. Es lo mismo que ocurrió con ellos. Llevaron el arca del pacto al campo de batalla, como diciendo, el arca nos asegurará la salvación. Un domingo no te da la salvación. Es importante y qué bueno que lo haces. Pero de nada sirve que tú traigas un domingo ofrenda al Señor de alabanza si durante toda la semana tú vives una vida pecaminosa. Escucha esto. Escucha esto. Ahora, es interesante observar porque a pesar de que había una gran catástrofe en Israel, a la par, al mismo tiempo que Israel cae en una debacle espiritual, que está habiendo un Icabod, el Señor levanta una voz. Y esto me encanta. Y con esto quiero terminar el último tramo de este episodio. El Señor levanta una voz. Me encanta lo que dice el versículo número 11 del capítulo 1 de 1 de Samuel. Porque el Señor levanta una voz. Hay una mujer afligida aquí. Y la aflicción de ella es el motivo de un gran avivamiento. Dice el versículo número 9 del capítulo 1 de 1 de Samuel: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar
del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto es impresionante porque el Señor aflige a una mujer llamada Ana. Su aflicción la lleva a una búsqueda desesperada por la presencia de Dios, por la intervención divina. Y lo que Ana no sabía es que el Señor la había afligido con un propósito, con un motivo. Lo que Ana no sabía es que su aflicción iba a ser tan grande, iba a ser tan profunda, que iba a hacer que ella corriese a la presencia de Dios y clamase a Dios. Lo que Ana no sabía es que la respuesta a esta aflicción de parte de Dios iba a ser uno de los grandes avivadores en Israel. Lo que Ana no sabía es que su ruego y su aflicción iba a dar como resultado que el Señor trajera a este mundo a uno de los hombres más ungidos de todo el Antiguo Testamento, llamado Samuel. Un hombre que caminó con Dios, un hombre que tenía las características totalmente opuestas a esta generación, un hombre que caminó con Dios, un hombre que tenía frescura en su palabra, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que tenía relación personal e íntima con el Espíritu de Dios. Pero esto fue promovido a través de una aflicción. ¿Sabes una cosa? Estoy convencido y sé que uno de los motivos por los cuales el Señor permitió que la iglesia pasara por este gran trago amargo de esta pandemia y todo lo que vino después de esto, crisis espiritual, crisis emocional, crisis económica, la iglesia no se ha escapado de esta crisis, la iglesia está en medio de esta crisis, pero uno de los propósitos, estoy 100% convencidos, por los cuales el Señor nos permite estar en esta situación, es que generemos un clamor al Señor, es que nuestra situación de vulnerabilidad, es que nuestra crisis nos haga volver al Señor, nos haga volver a las rodillas, nos haga volver al clamor, nos haga volver a la oración, nos haga volver a clamar al Espíritu de Dios por un avivamiento. Estoy hablándole a algunos en esta hora, estoy hablándole a aquellos que están escuchando la voz de Dios a través de mis labios. Les digo, levántense, les digo, vuelvan a buscar a Dios, les digo, no dejen que su aflicción los derrote, levántense y tomen la aflicción y conviértanla en un clamor, conviertan la aflicción en gasolina para un avivamiento. Y miren, está demostrado, el Señor no necesita 10, no necesita 20, no necesita 50, no necesita una gran multitud para crear un avivamiento. El Señor necesita un corazón, un alma, un espíritu que esté dispuesto a buscar su presencia. Así que ve y clama y toma tu aflicción y convierte tu aflicción en un anhelo por buscar la presencia del Espíritu de Dios. Me encanta lo que dice, porque dice que mientras Elí por un lado estaba sentado, dormido, aburrido, sin palabras, sin presencia, sin unción, sin frescura, del otro lado del templo, en el mismo templo, bajo el mismo techo, en las mismas murallas, el sacerdote, el que se suponía que tenía que buscar a Dios, estaba dormido, contando las moscas que pasaban a su alrededor. Del otro lado había una mujer afligida con un clamor intenso en su corazón y orando con amargura de alma, llorando abundantemente. Esta es una generación que tiene que volver a clamar. Tenemos que volver a buscar a Dios como nunca antes lo habíamos buscado. Si hay una lección que esta crisis nos tiene que dejar como sociedad, como iglesia, como generación, es que tenemos que volver a clamar como nunca antes habíamos clamado. Clama al Señor. La palabra del Señor declara: clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé y te mostraré cosas que nadie sabe y nadie conoce. Quiero terminar este episodio de esta manera porque sé que Dios está hablando a muchos de los que están escuchando. Y sé que hay muchos de ustedes
que hace tiempo oraron por un avivamiento. No hablamos de avivamientos raros, de esos avivamientos extraños que hacen que la gente entre en un frenesí o en un descontrol. No estamos hablando de avivamientos de adoración, que se la pasan todo el día adorando y levantando las manos. No estamos hablando de un tipo de pseudo avivamiento. Estamos hablando de un avivamiento que cambia vidas, un avivamiento que se nota en el día a día, un avivamiento tan radical y tan profundo que cambia inclusive tu rutina, que cambia tu manera de hablar, que cambia tu manera de ver la vida, de que cambia tu manera de relacionarte con gente, con tus amigos, con tus padres, que cambia tus decisiones, un avivamiento que va inclusive a afectar tu zona de trabajo. Vas a ser alguien distinto. Cuando el Espíritu de Dios está en tu corazón, el Señor trae al alma un nuevo deseo por buscarle. Así que a aquellos que han escuchado esto, quiero decirles, es tiempo de buscar a Dios como nunca antes lo hemos buscado. Me ha encantado este episodio. Disfruto demasiado poder estar con ustedes, poder tener estos tiempos de interacción, y estoy también muy emocionado. Les comentaba en el episodio anterior, estamos ideando una manera de poder estar en contacto más directo con ustedes, y estamos ahí ideando alguna forma de poder crear un grupo de personas que estén interesados no solamente en recibir un poquito más de contenido exclusivo, sino también personas que estén deseando poder colaborar con el podcast de muchas maneras, poder dar su visión de todo lo que estamos haciendo. Así que esperen noticias próximamente acerca de esto que estamos pensando, que estamos ideando para tener esta interacción, para poder estar un poquito más en contacto con todos aquellos que siguen el podcast desde un principio. Hay gente que se está añadiendo, pero siempre hay un remanente de aquellos que empezaron a escuchar el podcast hace ya un año y que aún siguen, y ahora prácticamente se han convertido en promotores de este proyecto, de este podcast. Así que saben, el podcast está en todas las plataformas, Facebook, está en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts también, en Anchor. En YouTube estamos como un video, así que vayan, chicos, y puedan compartir con todas las personas, con amigos, jóvenes de las iglesias. Pueden enviarlo por sus grupos de WhatsApp. Así que les mando un fuertísimo abrazo hasta ahí, hasta donde estén. Que tengan un excelente día o tarde o noche. Que el Señor les bendiga.